Mis queridos hermanos, muy buen día. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Es una alegría poder en este día compartir nuevamente un pequeño devocional, un pequeño estudio que vamos a desarrollar. Y es para mí un privilegio estar delante de ustedes. Gracias por cada persona que ha visto cada devocional y también para las personas que lo han compartido. En esta hora, lo primero que vamos a hacer es poner este tiempo delante de Dios para que Él nos ayude, para que podamos hablar lo que Él tenga decidido en nuestra vida. Entonces, por favor, cierre los ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, hoy te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras alegrías y satisfacciones, Señor. Gracias porque nos permites hablar contigo y porque hoy, bajo tu misericordia y tu gracia, Señor, nos permitirás leer las Escrituras y tener un conocimiento o ampliar nuestro conocimiento, Señor. Que tú nos instruyas, que tú nos guíes. Por favor, pon en nuestro corazón que esté siempre atento, que nuestra vida esté siempre atenta, Señor. Gracias, Señor. Te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, hoy es el tercer programa que tenemos en este nuevo canal que hemos abierto, que hemos denominado Teología en Familia. Más adelante vamos a tener o vamos a ampliar el contenido del canal introduciendo algunos otros videos, algunas otras reflexiones, esta vez ya más en familia. ¿De acuerdo? Bien, y sin más preámbulos, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar el tema. Hace 8 días iniciamos un tema que no sé si lo recuerdan, era la obediencia. En el programa anterior estuvimos hablando de algunos resultados de la obediencia, como por ejemplo, la obediencia es mejor que los sacrificios, la obediencia muestra mi amor por Cristo y es una prueba de que conozco al Señor, de que tengo un conocimiento de Dios. Pero lo que hicimos fue una pequeña introducción, ¿sí?, de cómo se manifiesta esa obediencia en nuestra vida. Y todo tiene un inicio. ¿Cómo inicia esa obediencia en nuestros corazones y en nuestras actitudes? Todo tiene un inicio y hoy miraremos y ahondaremos en este tema. Entonces, hace 8 días mirábamos que había 3 cosas importantes que debíamos nosotros tener antes de tener esa obediencia en nuestros corazones. Y una era a quién obedecemos, por qué obedecemos y qué obedecemos. Hoy vamos a ahondar en este tema, vamos a introducirnos un poco más lo que significa a quién, por qué y qué obedecemos. Mis hermanos, entonces vamos sin más preámbulos a iniciar. Nuestro primer punto que vamos a tratar en este pequeño estudio es a quién obedecemos. Esta respuesta va a estar determinada, ¿cierto?, de cómo va a ser mi manera de obedecer. Nuestra actitud frente a Dios, y eso por supuesto dará testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo Dios ha transformado mi corazón, cómo Dios ha transformado mis actitudes, mi forma de pensar. Ya mi forma de pensar no me va a hacer actuar como lo hacía antes, sino que me va a llevar a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, y quiero que abran la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Y dice de la siguiente manera: No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. En nuestro primer punto vamos a mirar a quién obedecemos. ¿A quién obedecemos? Y nosotros obedecemos a un Dios santo, a un Dios santo. La palabra santo, la palabra santidad, contiene todas las excelencias de Dios, contiene toda su verdad, contiene toda su gracia, contiene toda su misericordia. Recordemos que Dios es santo porque Él está apartado de todo mal, porque Él no se involucra con el mal.
Él es todo virtud, Él es todo santidad, ¿de acuerdo? En Dios, nosotros cuando vemos las escrituras y a lo largo de lo que hemos visto en la historia de la humanidad, vemos a un Dios sin una sola sombra de pecado. Dios nunca pecó, Dios no provoca el pecado, en Dios no hay el deseo de pecar porque Él es santo, y si Él pecara, por supuesto, dejaría de ser Dios. ¿No estamos de acuerdo? Es la muestra más grande o la diferencia más grande entre la criatura y el creador. Nosotros como criaturas somos seres falibles, seres que vamos a estar fallando constantemente, seres que vamos a estar desviándonos del propósito de Dios, porque nuestros deseos nos llevan a cometer actos que van en desobediencia y en contraposición a la santidad de Dios, mientras que Dios no varía. Dios se mantiene fiel, Dios se mantiene santo, Dios se mantiene puro, Dios se mantiene sin mancha. Así que hay esa palabra santidad demuestra una gran diferencia entre lo que nosotros somos y lo que Dios es. ¿De acuerdo? Ahora, es lo opuesto a nuestra debilidad. Nosotros dependemos y debemos depender 100% de Dios. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro hablar. Debemos reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda de un Dios fuerte que nos ayude a vivir una vida en santidad plena. Entonces, es totalmente opuesto. Dios es fuerte, Dios nunca ha pecado, Dios nunca se ha dejado tentar, porque Él es Dios. Porque Dios manifiesta también su gran poder en su santidad. Ahora, en Dios no encontramos una sola prueba de maldad. No, por lo menos nosotros los que hemos leído las escrituras nos damos cuenta que del Génesis a Apocalipsis no encontramos en Dios una sola sombra de maldad, una sola prueba de que Dios haga algo malo, de que Dios haga algo que no sea para su gloria, pero que sea para beneficio nuestro. En Dios todo es bueno, en Dios todo es perfecto. Todo lo que Dios es y lo que contiene Dios es puro, es sin mancha, es inmaculado. Dios permanece santo por toda la eternidad. Su santidad es tan grande, es muy grande, que cuando nosotros nos miramos frente al espejo de su santidad, vemos que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No encontramos en nosotros ni una parte de la santidad de Dios o de la cantidad de santidad que tenemos, de la grandeza de la santidad de Dios. Dios nos transforma, Dios nos pide que nosotros seamos santos como Él es santo. Pero nosotros estamos en un proceso de santificación diaria. Cuando leemos las escrituras, Él nos limpia. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, Él nos purifica. Pero nosotros, en nuestra debilidad, siempre vamos a fallar. Siempre vamos a tender a equivocarnos. Siempre, siempre. Dios nunca se ha contaminado ni nunca se contaminará. Mire cómo lo describe Isaías en el capítulo 6, versículo 3. Es un texto muy conocido por todos nosotros y es la visión que tiene Isaías. Dice así, en el versículo 3: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Nosotros entonces podemos identificar en este versículo que Dios es 3 veces santo. Y mire cómo lo define el teólogo R.C. Sproul. Decía este pasaje: en el lenguaje bíblico, mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a un grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. Ya no es simplemente santo, sino santo, santo, santo. Nosotros en las escrituras no encontramos que haya o que se repita de algún otro atributo de Dios que se diga que Él es poderoso, 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 o omnisciente, 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 o sabio, sabio, sabio.
No, encontramos en las Escrituras, sí, que a Dios se le describe como santo, santo, santo. Su santidad sobrepasa el entendimiento de cualquiera, en cualquier época de la vida, en cualquier época de la existencia del hombre, sobrepasa su santidad a la de cualquiera. Por supuesto que han habido hombres que han tratado de vivir una vida plena en santidad, una vida plena que agrade al Señor, pero nunca, nunca vamos a llegar a la estatura de la santidad que tiene Dios. Entonces, el primer punto que vemos es que ¿a quién obedecemos? Obedecemos a un Dios santo. Como segundo punto, vamos a ver que obedecemos a un Dios creador. Y vamos a encontrar este punto en Génesis capítulo número 1, versículos 1 y 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, nosotros obedecemos a un Dios creador. Todo cuanto existe, todo cuanto fue creado por las manos de Dios, todo fue creado por sus manos, todo fue creado por un diseñador, por un arquitecto y por un constructor perfecto. Todo está en perfecta armonía, todo está en perfecto orden. Otra cosa es que nosotros, por ser malos administradores de lo que Dios nos da, es que pecamos aún contra lo que Él nos ha dejado, contra lo que Él nos dejó para que nosotros administráramos. Dios le dijo a Adán y a Eva que sojuzgaran la tierra. Él les dejó todo cuanto lo que existe, árboles, animales, plantas, el cielo, el sol, la luna, todo lo dejó Dios en perfecta armonía. La palabra que en este pasaje se da como creador nos indica que Dios creó todo de una materia inexistente. Él ya existía, por supuesto, porque Él es eterno, pero Dios creó todo bajo su poder, bajo su palabra. Dios fue el que formó al hombre del polvo de la tierra. Él es nuestro creador. Nosotros no somos producto de la evolución. Eso es una gran mentira que nos han querido meter en nuestra mente para que veamos cada vez menos grande a Dios. Pero Dios nos creó del polvo de la tierra. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra. Sacó a la mujer de la costilla de Adán. Nosotros somos hechura suya. Fue quien con sabiduría diseñó el plan de salvación para nuestras vidas. Él allá en la eternidad pasada diseñó punto por punto el plan de salvación. ¿Cómo nos salvaríamos? ¿A través de qué obra nos salvaría? ¿Cómo llegaríamos a Él? Él diseñó absolutamente todo, todo. Ahora, nosotros no somos de la posición panteísta, ¿no? Que el árbol es Dios, el sol es Dios, las paredes son Dios. No, nosotros creemos que Dios es el creador de todo, únicamente Él, y que en Él está todo contenido. Que en Él está todo contenido. Entonces, nosotros obedecemos a un Dios creador. Ahora, también obedecemos a un Dios inmutable. Santiago en el capítulo 1, versículo 17 dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto de lo alto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cuando habla aquí, hace una referencia más bien de lo que está en el cielo. Él es el Padre de las luces, Él creó la luz, Él creó todos los astros en el cielo. Y desde el punto de vista humano, todos los cuerpos celestes, nosotros vemos, cambian de fases y de movimiento. Pero Dios, por el contrario,
Él no está sujeto a esos patrones. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por la eternidad. Dios es el mismo siempre, no está sujeto a cambios en su ser o a sus atributos. Dios no cambia sus atributos, Él no deja de ser inmutable, Él no deja de ser omnisciente, Él no deja de ser omnipotente. Su palabra no cambia. Dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus promesas no cambian. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que sus promesas permanecen para nosotros. Su justicia no cambia. Él permanece como el juez justo que rige la tierra. Su amor no cambia, porque cada día nosotros nos levantamos por su gracia y por su amor, y nos sostiene por ese amor tan grande que nos tiene. Su gracia no cambia, su misericordia no cambia, y su poder sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios no cambia. Sus planes no cambian. Su consejo permanece para siempre. Es tan perfecto y sus atributos son tan perfectos que no los puede mejorar, porque Él es el estado máximo de la perfección. Dios es el estado máximo de la perfección, por lo cual es imposible que mejore. Es imposible que mejore, porque ya es el estado puro y más genuino y más grande de la perfección. El tiempo no lo afecta. Su poder no disminuye. Lo que Él dijo en la eternidad pasada para nosotros se ha cumplido, y los planes y los proyectos que Él tiene con nuestras vidas y con este mundo seguirán cumpliéndose. Ahora hay algo muy hermoso, y es que en esa inmutabilidad de Dios el creyente puede descansar, porque Él es el mismo, y la promesa que me dio en las Escrituras no va a cambiar, va a estar ahí. Y la promesa de que un día le veremos cara a cara y que disfrutaremos con Él en el cielo nuevo y en la tierra nueva permanece. Y algún día, cuando Él regrese, vamos a estar con Él disfrutando de aquello. Nosotros como creyentes descansamos en que Él no cambia y que seguirá siendo el mismo por la eternidad. Y yo les aseguro que el tiempo no nos alcanza, porque el programa es corto, y así tuviéramos miles de programas no alcanzaríamos a entender ni a hablar de todos los atributos de Dios, de los decretos de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la presencia de Dios, de la supremacía de Él, de su soberanía, de su poder, de su fidelidad, de su bondad, de su paciencia, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su ira. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a obedecerle, porque Él se muestra tal y cual es. Como segundo punto, mis queridos hermanos y amigos, ya miramos a quién obedecemos. Dimos algo muy pequeño para lo grande que es Dios, pero intentamos condensar eso. Ahora vamos a mirar qué obedecemos. Ahora, la respuesta es muy sencilla. Si nosotros entendimos por qué, a quién obedecemos, vamos a entender por qué obedecemos. Y eso va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. Va a quedar grabada en lo que nosotros somos. Y entonces sabremos por qué obedecemos, porque estamos conociendo a quién obedecemos. Entonces, el segundo punto es por qué obedecemos. En el Salmo 139, versículos 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Nosotros obedecemos a Dios porque somos su creación, o deberíamos obedecerlo porque somos su creación. Somos su creación, somos hechura suya. Él nos creó perfectos, conforme a su imagen y semejanza. Mientras nosotros estábamos en el vientre de mamá, ¿cierto? Dios providencialmente supervisó
todo el desarrollo de nuestro ser. Todo lo que nosotros somos, Dios lo supervisó. Es increíble. Porque cada detalle que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, nuestro color de ojos, nuestro tamaño de nariz, el color de nuestro pelo, la forma de nuestras manos, la forma de nuestras piernas, todo ha sido supervisado por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como creador. Dios es creador. Dios es creador. Dios nos creó y somos la conclusión de esa creación perfecta que Él hizo. Somos la máxima expresión de la creación. Dios, en su infinita misericordia y gracia y sabiduría, decidió hacernos de esa manera. Y no solo eso, sino que decidió hasta compartir con nosotros algunos de sus atributos. Algunos de sus atributos. No somos creadores, no somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos Dios. Somos hechos a semejanza, pero no iguales a Él. Porque nosotros no tenemos la capacidad de crear, ni la capacidad de estar en todo lado, ni somos todopoderosos, pero sí nos dejó la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, de ser bondadosos, ¿cierto? De alguna manera dar gracia, porque nosotros hemos recibido gracia, de dar misericordia. Esos atributos son los que Dios permitió que nosotros compartiéramos con Él en su inmensa sabiduría. Dios no había podido hacerlo, pero lo quiso hacer de esa manera. Quiso que nosotros compartiéramos algunos de sus atributos. El Señor Todopoderoso se encargó meticulosamente de colocar la cantidad de perfecta de cromosomas que tenemos, la cantidad perfecta de neuronas, la cantidad perfecta de células que recorren nuestro cuerpo. Se tomó el tiempo de esculpirnos. Por eso nosotros podemos estar satisfechos con lo que Dios nos dio, cómo Dios nos formó. Si Dios nos hizo altos, si Dios nos hizo bajitos, si Dios nos hizo flaquitos o gorditos, en todo Dios hace perfectas las cosas. Dios no se equivocó en hacernos como nos hizo, ni se equivocó en ponernos donde estamos. Él es perfecto en todas sus virtudes. Ahora, su propósito está sobre nuestra vida. Somos de su propiedad, somos suyos. Todas las criaturas que existen en esta tierra somos hechura suya, somos de su propiedad. La diferencia es en qué posición de la línea estamos nosotros puestos. Si en los que por medio de la gracia de Dios y la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz hemos sido salvos y nos hemos arrepentido, o somos de las personas que persisten en su pecado rechazando a Dios. Pero todos somos criaturas. Un día Él a una de esas criaturas la adoptó como hijo por creer en que Jesucristo había muerto. Y es el milagro de la adopción. Nosotros somos hijos por adopción. Pero aún las criaturas que no conocen al Señor, los hombres y las mujeres que fueron creados por Él, que no conocen al Señor, son de su propiedad. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer con ellos. O bien sea para salvarles, o bien sea que por sus delitos y pecados Él llegue a juzgarles. Pero en todo Dios es perfecto. Entonces nosotros obedecemos porque somos hechura suya, porque somos su creación. Obedecemos también a un Dios que es soberano. Salmo 24 dice así, versículo 1, dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares. Aquí hablamos de que obedecemos porque Dios es un Dios soberano. Dios ejerce dominio sobre toda su creación. La soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Mire cómo lo dice en su libro Arthur W. Pink,
en su libro Atributos de Dios, dice: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Dios actúa soberanamente porque somos suyos. Dios no está sujeto a nuestros caprichos, sino que Él sigue el consejo de su voluntad. Nosotros no podemos ni ordenarle, ni reclamarle, ni ninguna de estas cosas, porque los que estamos sujetos a su voluntad somos nosotros y no Él a la de nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios es el soberano de la tierra y todos los que habitan en Él somos de su propiedad. Somos de su propiedad. Él ordenó todo para que viniera a existencia conforme a Él lo había pensado. Tal cual Dios pensó las cosas, así nos formó. Tal cual Dios como pensó en el cielo, así lo creó. Tal cual Dios como pensó en el sol, así lo pensó y así lo creó. La soberanía de Dios domina la historia de la humanidad. Dios determinó el principio y el fin de las cosas. Dios determinó todo cuanto pasa en el mundo. Por supuesto, es el hombre responsable de su maldad, porque es quien no quiere buscar a Dios. Pero Dios es el que determina todo. Ahora, esto también es muy hermoso, porque así como Dios es inmutable y nos permite descansar, también Dios en su soberanía permite que el creyente descanse en Él. Porque si nosotros tenemos consciente de que Él domina todo, de que Él tiene todo bajo su control, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Tenemos que orar, tenemos que compartir el Evangelio, pero no nos preocupamos porque Él es soberano. Él tiene el dominio sobre todo. Todo lo que pasa alrededor del mundo está determinado por su voluntad. Como hijos, no debemos preocuparnos qué será de nuestra vida porque Él ya nos dio un destino soberanamente. ¿De acuerdo? Porque todo lo que Él está pensando en su voluntad es buena para nosotros. Es buena para nosotros. Todo lo que Él piensa es bueno para nosotros. Todo trae un beneficio para nosotros. Así que nosotros debemos obedecer a un Dios, porque ese Dios todopoderoso que Él creó todo es soberano. Ahora, ¿por qué más lo obedecemos? Aquí lo vamos a mirar en 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo 9 dice: ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Nosotros obedecemos a Dios porque Él mostró toda su gracia en el plan de salvación. Dios, en su sabiduría, diseñó el plan de salvación desde la eternidad. Su obra de redención es por decreto divino y estaba diseñada para que Cristo la cumpliera a cabalidad. O sea, no fue que a Dios de un momento para otro se le ocurrió. Dice: ay, no tengo otra cosa que hacer sino diseñar un plan para que el hombre se salve después de que pecó. No, Dios es tan perfecto que ya tenía todo determinado. ¿Cómo obraría para eso? Envió a su Hijo, a lo más preciado que Él tenía. Envió a su Hijo para que Él nos abriera y nos mostrara el camino al Padre. Cristo es la consumación de la voluntad de Dios. En Cristo encontramos la vía para alcanzar la paz con Dios, para alcanzar sus promesas y para que dejemos de ser huérfanos o bastardos y ser hijos.
que recibamos sus promesas, hijos que vamos a recibir su protección y su amparo. En Cristo, en ese Cristo que Él envió, está la imagen misma del Padre. En Cristo vemos el gran amor de Dios por nosotros, por sus escogidos. En Cristo vemos la luz que alumbra nuestro caminar. Es la perla de gran precio, es el pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, obedecemos a Cristo, le debemos nuestra obediencia a Dios porque Él diseñó todo el plan para que nosotros nos salváramos. Él diseñó cómo sería, cuándo sería, cómo sería, quiénes se salvarían. Dios es increíble, Dios es impresionante. A Dios no se le escapa nada, Dios no tiene un plan B. En Dios siempre hay un solo plan. Y ese plan se va a cumplir porque así lo ha determinado por su voluntad, por el consejo de su voluntad. Sabemos que en Cristo encontramos la puerta de acceso al Padre. En Cristo encontramos paz en nuestra alma, paz para el alma abatida. En Cristo encontramos todo. Es Cristo el que vino a morir. Él fue el que corrió para salvar a la oveja que se había perdido. Dios diseñó todo el plan de salvación para que nosotros hoy podamos disfrutarlo. Y ya para terminar, vamos a ir a nuestro tercer punto. Ya vimos a quién obedecemos, por qué obedecemos, y ahora vamos a ver qué obedecemos. Y la Biblia nos habla en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué obedecemos o qué debemos de obedecer? Su palabra. Su palabra. La obediencia a la ley de Dios es una condición necesaria para alcanzar la bendición de Dios. No podemos decir que amamos a Dios, pero incumplimos su palabra, pero actuamos conforme a nosotros se nos antoja. Porque la palabra de Dios es la regla de fe y conducta para el creyente. Es lo que nos indica por dónde debemos andar, cómo lo debemos hacer. Él nos dice: oren, busquen mi voluntad, busquen mi rostro. Él nos da las herramientas para que también vivamos una vida tranquila, para que también vivamos una vida en santidad, sabiendo que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene, que todo se nos es permitido, pero no todo nos edifica, como dicen las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios, la que debemos obedecer, es la regla de fe y conducta del creyente. ¿Por qué obedecemos la palabra de Dios? Porque las Escrituras son para el pecador, lo que lo lleva al conocimiento de ese Dios, y es quien le atribuye la fe para creer en Él. Yo no puedo creer si no me es predicada la palabra. Hoy en día se nos ha enfatizado que podemos creer a través de los milagros, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que conocemos cuál es el proyecto que Él tiene, cuál es el plan, cómo lo alcanzamos. Y es a través de la palabra que se activa la fe para que nosotros podamos nacer de nuevo y ser hijos suyos.
¿Por qué más debemos obedecer las Escrituras? Porque las Escrituras son la inspiración de Dios, son la verdad inalterable de Dios. Dios exhaló aliento para que su palabra fuera escrita. Están los pensamientos de Dios en las Escrituras, están los pensamientos de Dios en sus promesas, en sus juicios, en sus mandamientos. Allí está la inspiración de Dios. ¿Por qué más debemos obedecer las Escrituras? Porque las Escrituras es la única verdad absoluta. Es la única verdad absoluta. No es como cualquier otro libro. Cuando nosotros abrimos la Biblia, es Dios el que nos habla. Y nunca nos ha mentido ni nos mentirá. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Porque en la palabra de Dios, obedecemos su palabra, porque en la palabra de Dios las Escrituras muestran la voluntad de Él para con el hombre. En las Escrituras están contenidas todas las virtudes de Dios. Están contenidos todos sus atributos. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa muchas veces saber más cómo Dios nos va a bendecir que conocerlo a Él. Que conocer cuál es su omnipotencia, cuál es su omnisciencia, cuál es su supremacía, cuáles son sus decretos. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque a veces eso va en oposición a lo que yo quiero ser. Va en oposición a mis planes. Ahora, en las Escrituras Dios nos muestra su plan de salvación. ¿Por qué debemos obedecer su palabra? Porque en ella nos muestra Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo su plan de salvación y redención para la humanidad, para sus escogidos. ¿Por qué debemos creer en la palabra de Dios y obedecerla? Porque confronta nuestros pecados. No hay nada más claro para nosotros que vernos a la luz de la Biblia y darnos cuenta que somos pecadores, que no llegamos al estándar de santidad que Él está buscando, que no somos ni la sombra de lo que es Dios. Nos muestra el pecado y hace que nosotros, por su gracia, lleguemos al arrepentimiento. Porque la Biblia no contiene errores tampoco. No contiene errores. Y así podríamos continuar y continuar y continuar y describir todas, si se puede llamar así, las motivaciones que nosotros deberíamos tener para obedecer a Dios. Podríamos hablar no sé cuántos días de esto. No sé cuántos días. Dios se ha mostrado todo en las Escrituras para que nosotros no tengamos excusa y no digamos que Él no nos dijo. Mire, es tan grande el Señor, es tan bueno Dios, que nos mostró cómo debemos hacerlo. Primero, para que nosotros practiquemos, y segundo, para que no tengamos excusa frente a Él. Y no vayamos a decir, es que Él nunca nos dijo, es que Él nunca nos habló, es que Él nunca se manifestó y nunca me dijo cómo yo tenía que comportarme, cómo tenía que ser mis pensamientos, cómo tenía que ser mi matrimonio, cómo tenía que ser como hijo, cómo tenía que ser como padre, como trabajador, cómo tenía que ser como hermano de la iglesia, cómo comportarme en la congregación. Dios en su palabra nos dijo todo lo que es útil para nuestra vida, para que nosotros crezcamos. Porque la palabra de Dios es útil. Porque la palabra de Dios es eficaz. Para que el hombre sea perfecto en sus caminos. Para que el hombre reconozca que hay un Dios grande y que nosotros somos débiles. Y que nosotros no somos nada sin Él. Que necesitamos siempre la ayuda de nuestro Creador.
Y la bendición final, mis queridos hermanos, está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, obedezcamos al Señor. Es la mejor manera de vivir en paz, obedeciendo su palabra. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Gracias por haber estado allí frente a su dispositivo, frente a su televisor, escuchando esta sencilla enseñanza. Gracias por acompañarnos. Si le gustó este pequeño mensaje, por favor compártalo. Y si es posible, suscríbase al canal. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde.